Bueno, muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? La idea es hacer un videíto sobre mitosis y meiosis, que son formas de división celular que se dan en distintos tipos de células. Bien, entonces tenemos la meiosis y la mitosis. La mitosis se da, bien, en lo que se llaman, vamos a anotarlo por acá, en lo que se llaman células diploides. Si son diploides es porque tienen dos pares de cromosomas. Por ende, si tienen dos pares de cromosomas, van a tener 23 pares del padre y 23 pares de la madre. ¿Bien? 23 pares del padre y 23 pares de la madre. Entonces, 23 más 23 más 23 va a ser igual a 46 cromosomas. Bien, a estas células se les llama, también por otro lado, células 2N. Por eso mismo, son células 2N. ¿Qué significa que son células 2N? Que tienen justamente 23 del padre y 23 de la madre. Por eso 2 por 23 es igual a 46. Bien. En el caso de la meiosis, primero hay que explicar una cosita, que la meiosis tiene dos etapas. Bien, tiene dos etapas que se da en células haploides, es decir, que tienen 23 cromosomas, aunque cabe destacar que todas estas células parten de de una célula de 46 cromosomas y la termina reduciendo a cuatro células de 23 cromosomas. Es decir, que si hablamos de meiosis, hablamos de una división. Si hablamos de meiosis, si hablamos de meiosis, vamos a hablar de una reducción en la información genética. Y si hablamos bien, de por acá, por un lado, vamos a ponerlo por acá abajo. Bien, vamos a ponerlo por acá. Bien, hablamos de reducción de información genética, o sea que la meiosis es reductiva. Si hablamos de meiosis, entonces decimos que es reductiva y que se va a ver, vamos a poner que es reductiva y que se va a dar en las células sexuales. Bien, en el tejido germinal. Bien, las células sexuales en el tejido germinal. En cambio, en la mitosis se va a dar en células que se llaman células somáticas. Células somáticas, y estas células somáticas son las que se van a dividir
en dos células idénticas de 46 cromosomas. Es decir, que es un tipo de división que duplica información genética, dando dos células hijas, dando dos células hijas idénticas. En resumidas cuentas, podríamos decir lo siguiente. Esperen que vamos a andar un poquito de esto. En resumidas cuentas, podríamos decir lo siguiente. Que este tipo de división, que la mitosis es un tipo de división celular que parte de una célula de 46 cromosomas para dar dos células hijas de 46 cromosomas. Es decir, que la mitosis la vamos a llamar duplicativa, o la mitosis va a ser, es duplicativa, mientras que la meiosis va a ser reductiva. Bien, mientras que la meiosis va a ser reductiva. Entonces la mitosis es duplicativa, mientras que la meiosis va a ser reductiva. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a borrar, dejamos tiempo para captura de pantalla si quieren y ¡pac! Se borró. Bien, 2 segundos, escribí una cosita, corroborar. Sí, se está grabando. Bien, seguimos. Entonces, en los animales, la mayor parte de las células del cuerpo son diploides. ¿Qué significa que sean diploides? Que son células 2N. Las diploides, repito, las diploides son células 2N. Es decir, que contienen dos pares de cromosomas. Al ser 2N, tienen un par de 23 cromosomas que son del padre y otro par de 23 cromosomas que son de la madre. Cuando se unen, forman células 2N. 23 de mamá, 23 de papá. Y se las llama células somáticas, que son las que aparecen en mayor cantidad en nuestro cuerpo. Mientras que en el tejido germinal vamos a encontrar células especiales que dan lugar, a través de la meiosis, a células haploides. Es decir, en el tejido germinal empieza habiendo células que son de 46 cromosomas, pero que terminan siendo una célula de 46 cromosomas que termina siendo cuatro células de 23 cromosomas. Estas células haploides son los gametos, como pueden ser los espermatozoides, gametos masculinos, y los óvulos, gametos femeninos. Voy a hacer una pausita para mostrarles una pequeña ilustración. Bien, entonces, vamos a ver aquí cómo es el proceso de ovogénesis, que es el proceso de formación de gametas femeninas o de gametos femeninos. Fíjense lo que hablábamos recién. En las ovogonias, que son el estadio inicial, empiezan siendo células 2N. Una célula 2N, que la célula 2N, ¿cuántos cromosomas tenía? Tenía 46 cromosomas. O sea que esta célula 2, perdón, esta célula 2N, vamos hacia acá, esta célula 2N va a tener 46 cromosomas. 46 CR cromosomas. Bien, para que quede más prolijo. Entonces esta ovogonia de 46 cromosomas, o sea que va a tener 23 de papá y 23 de mamá, o sea, van a ser, epa, van a ser 23 de mamá y 23 de papá, vamos a ponerlo ahí, más 23 de papá, bien, nos va a dar células 2N.
bien, que son 46 cromosomas. Entonces, 23 más 23, 46. Entonces, de una ovogonia, se van a ir multiplicando, como dice acá, se va a dar un proceso de multiplicación hasta llegar al ovocito tipo 1. Bien, hasta llegar al ovocito tipo 1. Esto estamos hablando de lo que pasa en las células gameto o células sexuales. Bien, tenemos entonces. Tenemos la primera etapa en la gametogénesis femenina, en la gametogénesis, perdón, femenina, que es la fase de multiplicación, en la cual células germinativas dan lugar a las ovogonias, en el caso de la mujer. En el tercer mes de gestación, estas ovogonias se dividen y originan ovocitos primarios, que en un primer momento, este ovocito primario que está por acá, van a ser células 2N, o sea que van a tener 46 cromosomas. Pero a partir de este momento, una vez que se multiplicaron, cuando empieza el crecimiento y la maduración, en la fase de crecimiento en realidad, van a empezar a tener la primera etapa de la meiosis. Esta primera etapa de la meiosis nos va a dar lo siguiente, que esta célula que era 2N va a pasar a ser una célula N, un ovocito tipo 1. ¿Bien? Y ovocito tipo 1 porque se le hizo meiosis 1. Cuando maduran este ovocito tipo 1, van a dar los primeros ovocitos primarios, que estos van a dar a un ovocito secundario, que sería este que está por acá, el ovocito secundario, y un cuerpo polar. Estos cuerpos polares después se van a volver a multiplicar, estos ya van a tener 23 cromosomas, ya en el ovocito 1 tenemos 23, o sea, en la fase de crecimiento, una vez que el ovocito primario se dividió por mitosis, hizo la primera etapa de la mitosis, que la primera etapa es la reductiva. Bien, y cuando maduró, van a dar un ovocito secundario, por eso un ovocito tipo 2 que es un ovocito secundario, y un cuerpo polar. Ambos, tanto el cuerpo polar como el ovocito secundario, van a tener 23 cromosomas. Estos, tanto el ovocito secundario como el cuerpo polar, van a ser meiosis 2 hasta metafase 2. Finalmente, este cuerpo polar te va a dar dos cuerpos polares más y el ovocito secundario te va a dar un ovocito maduro y un cuerpo polar. Bien. Entonces el ovocito secundario, si no hay fecundación, se elimina. Y esa fecundación concluye la meiosis 2, bien, dando lugar a un óvulo grande y un cuerpo polar. Listo, este ovocito 2 para ser fecundado por un espermatozoide. Bien, bien, voy a hacer una pequeña pausita. Ahora vamos con lo que es la gametogénesis masculina, que es la espermatogénesis, que comienza en el epitelio germinativo de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son los túbulos que generan semen, ¿bien? Los túbulos, perdón, que generan semen. Esta espermatogénesis está activada por una hormona liberadora de gonadotrofina o gonadotropina, que se libera en el hipotálamo, que esto no me interesa tanto. Bien, hay acá hay una relación entre el hipotálamo y el hipófisis. Esto que está acá es el hipotálamo, esto que está acá es la hipófisis, que está en el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, que está en el sistema nervioso central. Hay una unión, esta unión se llama eje hipotálamo hipofisiario. Esta unión entre hipotálamo e hipófisis se llama eje hipotálamo hipofisiario. Esto libera la hormona luteinizante y la hormona luteinizante va a estimular a la hormona folículo estimulante para después generar todo lo que es la formación de de las células germinales de las espermatogonias. Así como teníamos las ovogonias en las mujeres, en los varones, el proceso es parecido y se llaman, en vez de ovogonias, espermatogonias. Entonces, en la primera etapa, bien, en la primera etapa vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a poner esto por acá. En la primera etapa vamos a encontrar lo siguiente, que aparecen células germinales, que van a ser también dos genes, bien, que se dan, estas células germinales que aparecen, están en el túbulo, en los túbulos seminíferos, y que van a sufrir primero una mitosis. Entonces, estas células germinales, estas espermatogénesis, a diferencia de las ovogénesis, primero hacen una mitosis, y esta mitosis da lugar a espermatogonias 2N, que son estas espermatogonias que están acá. Entonces, tenemos células germinales, estas células germinales hacen mitosis en la fase proliferativa,
en esta fase proliferativa, las células germinales 2N se van a multiplicar por mitosis hasta dar ovogonias, que son también 2N, es decir, que van a tener 46 cromosomas. Estas espermatogonias pueden dar dos tipos de células, las tipo A, que mantienen la reserva celular, que serían el reservorio de espermatocitos, o las células B que pueden pasar a la siguiente etapa, bien, y formar ya, o empezar ya con la espermatogénesis, bien, con la formación de los espermatozoides. Entonces tenemos proliferación como primera etapa, que es cuando las espermatogonias pasan a ser espermatocitos primarios. O sea, primero la proliferación es pasar de células germinales a espermatogonias. La fase proliferativa es de células germinales a espermatogonias. Y la etapa 2, que es el crecimiento, lo vamos a tener con estas espermatogonias, que ahora sí se van a multiplicar, pero van a multiplicarse a través de también una mitosis, que van a dar espermatocitos tipo 1, que son dos Ns, antes de realizar la mitosis. Entonces, en el crecimiento, lo que va a pasar es que estas espermatogonias se van a transformar en espermatocitos tipo 1, y estos espermatocitos tipo 1 van a crecer antes de empezar con la meiosis. ¿Bien? Entonces, a diferencia de la mujer, el hombre lo que hace es, primero, trabaja un montón con la mitosis, digamos, desde la proliferación hasta el crecimiento, van a ser divisiones mitóticas hasta que aparece el espermatocito tipo 1 o espermatocito primario. ¿Bien? Espermatocito tipo 1 o espermatocito primario. ¿Bien? Este espermatocito primario o espermatocito tipo 1 en la fase meiótica, que vamos a ver ahora, bien, van a madurar, estos espermatocitos 1 van a madurar, que son los que están acá arriba, y ahora sí se van a dividir a través de meiosis. Entonces tenemos la fase proliferativa, es todo mitosis. Cuando empezamos con los espermatocitos primarios, estos espermatocitos primarios se van a empezar a dividir por meiosis, van a ser la meiosis 1, y van a dar espermatocitos secundarios, bien, que son estos que están acá. Estos son los espermatocitos secundarios, que van a terminar dando, estos espermatocitos secundarios van a terminar dando las espermátidas a través de meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, espermatocito 1, meiosis 1 dan espermatocitos secundarios. Espermatocitos primarios van a dar espermatocitos secundarios a través de la meiosis 1. Y con la meiosis 2, estos espermatocitos secundarios van a terminar dando las espermátidas. Estas espermátidas, una vez que maduran, van a dar lugar a los espermatozoides. Entonces, a partir de una célula que arrancaban con 46 cromosomas, van a terminar dando 4 de 23 cromosomas. Bien, voy a hacer una nueva pausita. Bien, entonces, acá recién lo que vimos son estas células haploides, que son gametos, y estos espermatozoides, que son gametos masculinos. Vimos cómo se dividían, cómo llegábamos a los espermatozoides, y vimos cómo los óvulos llegaban a ser óvulos, digamos, cómo los ovocitos llevan a ser óvulos, cómo las espermatogonias llevan a ser espermatozoides, como las ovogonias llevan a ser gametos femeninos. Pues de nuevo, estas células haploides, que son gametos, partían los espermatozoides de las espermatogonias y los óvulos de las ovogonias. Bien, partían de células de 46 cromosomas para terminar dando 4 células de 23 cromosomas. En el caso de la mujer, de las 4, 3 van a ser cuerpos no polares, perdón, cuerpos polares que van a ser infértiles, uno solo va a ser fértil. Bien, si imagínense que si por cada ovocito, perdón, por cada ovogonia la mujer diera 4 óvulos maduros, si por cada ovogonia la mujer diera 4 óvulos maduros, cada vez que tuviese la posibilidad de quedar embarazada, quedaría embarazada de cuadrillizos. ¿Tá? Por eso que después puede pasar eso, no es algo tan habitual, pero puede pasar, pero el camino habitual es que de esos, de esas de esos 4 óvulos maduros que quedan, de esos óvulos secundarios maduros que quedan, uno solo sea fecundable y los otros 3 sean infértiles.
Mientras que los gametos masculinos siempre van a ser todos fértiles. ¿Bien? La mujer necesita producir más cantidad de células que la mujer. La mujer las produce a partir del tercer mes de gestación, es como que produce todas las células que va a tener para madurar y en la primera menstruación es como que es como que no, empieza a liberar esas células, pero ya maduras. Esas células van a pasar a ser células maduras. Bien, seguimos. ¿Qué es la mitosis? Bueno, la mitosis es un proceso por el cual, bien, hay una división celular en el cual la célula progenitora se divide en dos células hijas idénticas. Células hijas idénticas. Podríamos decir entonces, repetimos esto para que quede el concepto, que la mitosis es básicamente duplicativa. Bien, la mitosis es básicamente duplicativa. La mitosis cuenta con cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pro, meta, ana, telo. Profase, metafase, ana, telo. Anafase, telofase. Bien, estas son las cuatro fases de la mitosis. Bien, cabe destacar, cabe destacar que antes de hacer mitosis, la célula se encuentra en interfase. Interfase es el periodo en el cual la célula está replicando, como dice acá, está replicando su ADN, ¿bien? Y se va a preparar para la siguiente división, ¿bien? Después en el medio va a estar la mitosis, en el medio de la, vamos a anotarlo así, en el medio de la interfase y la citocinesis va a estar la mitosis, en caso de que sean células somáticas, mitosis, ¿bien? Y posterior a la mitosis, mirtosis, es porque es de Mirta. Mitosis va a estar, o se va a dar la citocinesis. Específicamente, la citocinesis se da después de la telofase. Bien, después de la telofase. Y después de esta telofase, entonces tenemos interfase, mitosis, termina la telofase de la mitosis y vamos a terminar teniendo lo que se llama la citocinesis, que no va a ser otra cosa más que la, como dice ahí, división. Bien, no hace otra cosa más que la división. ¿De quién? De la célula. Entonces se divide gracias a la división del citoplasma celular. Y esto ocurre por estrangulamiento. Bien, bien. Ahora vamos a ver el esquemita. Tenemos entonces interfase, se está multiplicando el ADN, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Después pueden encontrar en algunos videos que tenemos varias y varias y varios, pues son tres procesos: la fase G1, la fase S, la fase G2 y después viene la fase de mitosis, la fase de mitosis. Bueno, la interfase sea el periodo G1, S y G2. Bien. Una vez que en la interfase ocurre lo siguiente: se empieza cuando se multiplicó todo el material genético, bien, y se formaron los cromosomas. En la profase va a pasar lo siguiente: esta envoltura nuclear que ven acá va a desaparecer, van a aparecer los microtúbulos que van a dar los usos mitóticos, bien, acá tenemos el comienzo de la aparición de los usos mitóticos, bien, estas liñitas que salen de los microtúbulos, se va entonces la envoltura nuclear, y finalmente, ¿qué pasa? Estos cromosomas se van a quedar en la región, en el ecuador mitótico, o sí, en la línea ecuatorial de la mitosis,
bien, en la cual tenemos microtúbulos que van a engancharse de las cromátidas o cromátinas, para luego después el microtúbulo de este polo y el microtúbulo de este polo traccione cada uno de una cromátida y la lleve a cada uno para su polo. Es decir, estos microtúbulos agarran una cromátida y la llevan hacia ellos. Bien. Cuando este proceso se da, digamos, cuando los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la mitosis, se le llama metafase. Y cuando los microtúbulos traccionan de las cromátidas y los llevan hacia el polo, hacia el polo mitótico, que vemos acá y vemos acá, eso se va a llamar anafase. Una vez que esto pasó, vuelve a aparecer la envoltura nuclear, y esto se llama telofase. Una vez que apareció la envoltura nuclear, la célula se estrangula, como vemos acá, para dar finalmente dos células hija. Bien, eso sería todo por mitosis. Bueno, vamos a ver un pequeño videíto, pero primero voy a hacer pausa para poder compartírselos sin ningún tipo de problemas. Bueno, bien, entonces, ahora vamos a ver en este videito, que es un videito de YouTube, que después si quieren le puedo pasar el enlace y los pueden ver tranquilos y tranquilas en casa, sobre lo que es la mitosis. Entonces, vamos con esto. La vida, siendo una sola célula. Esta célula se fue multiplicando hasta producir los diversos. Claro, yo cuando lo estuve viendo lo puse en 2x, más o menos, para ver si estaba, eh, si se estaba viendo lo que yo quería si se estaba mostrando lo que yo quería que se mostrara. Perdón que ahí me bloqueé yo. Bien, entonces, vamos con esto. Todos nosotros empezamos nuestra vida siendo una sola célula. Esta célula se fue multiplicando hasta producir los diversos componentes de nuestro cuerpo. De hecho, hoy en día sigue pasando lo mismo cada día, hora y segundo que transcurre. Nuestras células se están dividiendo y produciendo nuevas células. Bien, entonces cuando hablamos de células somáticas, son las células que van a generar una cicatrización en el cuerpo, son las células que se van a cambiar de la piel, bien, son las células que se descaman cuando, por ejemplo, nos bronceamos demasiado, bien, se empieza a descamar, lo que el famoso te estás pelando la piel es eso, son células que se descaman después de broncearse mucho, bien, bueno, todo eso se produce a través de una mitosis. A este proceso se le llama mitosis. ¿Pero cómo funciona? A continuación te lo contamos. Las Bien. células se multiplican por muchas razones. Cuando te haces una herida o cuando las células mueren por la edad, es necesario reemplazarlas por nuevas células. Bien, ahí habla de las células que se mueren por la edad, ¿no? Entonces, células que se mueren por la edad, esa muerte se llama muerte celular programada y el nombre técnico sería apoptosis. Entonces, la apoptosis es una muerte celular programada. Por ejemplo, las células de la piel suelen tener apoptosis, o sea, duran un tiempo, pero después de ese tiempo no recuerdo la cantidad de tiempo, ¿no? Pero después de un tiempo, esas células se mueren, se eliminan y aparecen células nuevas. ¿Bien? Por eso mismo, cuando tenemos una cicatriz, aparece, bueno, todo lo que es la cascarita. Una vez que se eliminó la cascarita, queda la cicatriz, pero esa cicatriz se va renovando hasta que llega un punto que a veces desaparece o queda una línea muy delgada. ¿Bien? Cuando tenemos una línea muy gruesa, quiere decir que hubo una proliferación mitótica exagerada, y eso se llama queloide. ¿Bien? Asimismo, para que una persona pueda crecer, es necesario que se produzcan más células. En todos estos casos, es necesaria la producción de nuevas células. Para esto, las células realizan un proceso llamado mitosis. ¿Pero qué es la mitosis? Veamos. La mitosis es una etapa del ciclo de vida de la célula. Casi todas las células de nuestro cuerpo cumplen con este ciclo, aunque algunas células especiales, como los glóbulos rojos, no lo hacen. Este ciclo... Bien, esta mitosis, como dice ahí, hay células que la hacen y hay células especiales que no lo hacen. Ejemplo, los glóbulos rojos.
Hay otras células que se multiplican, pero se multiplican por un periodo de tiempo. Por ejemplo, las células nerviosas se van desarrollando hasta más o menos los 3 años y después quedan esas células durante toda nuestra vida. Entonces, cuando hay una lesión en el sistema nervioso, bien, si no es una lesión que haya producido un daño permanente, se revierte en la totalidad. Pero si es una lesión que produjo un daño permanente a nivel del sistema nervioso central, quedan secuelas. El ejemplo claro es una ACV. Por ejemplo, en una ACV que sea transitorio, hay una afectación transitoria del sistema nervioso, pero cuando es un evento hemorrágico o isquémico sostenido, suele generar lo que nosotros denominamos una secuela permanente. Y esa secuela permanente es porque al no, al haber terminado su fase de reproducción, estas células no se vuelven a multiplicar, o sea, no generan una reparación. Entonces aparece lo que se llama el concepto de plasticidad o neuroplasticidad. Es decir, que las células que están bien van a complementar a esas células que se han dañado o que se han muerto. ¿Bien? Espero que haya sido claro. Cualquier cosa, después me lo pueden preguntar. Pero bueno, en líneas generales, todas las células van a hacer mitosis, menos algunos casos, como por ejemplo los glóbulos rojos, o hay células que hacen mitosis hasta una determinado, hasta los 3 años, por ejemplo, como las células nerviosas, 3 años aproximadamente, y después no van a volver a regenerarse. ¿Por qué? Porque van a quedar así durante toda la vida. Bien, lo que se puede alterar muchas veces es lo que se llama la vaina de Menina, pero bueno, no quiero entrar mucho en ese detalle, porque la vaina de Menina es una parte del sistema nervioso que sí se puede regenerar, pero las células del sistema nervioso no. O sea, la vaina de mielina es una parte que está como cubriendo, que es como una gelatina que cubre a la neurona, pero no, digamos, esa gelatina sí se puede regenerar, lo que no se regenera es la neurona en sí misma. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me pregunta. Se compone de diversas etapas que podemos ver en este gráfico. En la primera fase, llamada G1, la célula crece. Luego, en la fase S, esta empieza a copiar su código genético para producir otra célula idéntica a ella. Bien, entonces G1 crece, en la fase S se multiplica el material genético. En este video nos concentramos en cómo la célula hace mitosis. Si quieres saber cuál es el proceso por el cual la célula copia su ADN, puedes dar clic en el link que dejamos en la descripción. Una vez copiado este código, la célula pasa a la fase G2. En esta fase, la célula revisa si ha cometido algún error al copiar su código genético. Este paso es de suma importancia ya que un error en el copiado del ADN puede desembocar en enfermedades graves como el cáncer. Si hay Bien, ya que comenta acá el tema de cáncer, bien, hay que hacer una aclaración pertinente, por lo menos para mí importante. ¿Qué sería el cáncer? Sería una mitosis descontrolada. ¿Qué significa una mitosis descontrolada? Así como veíamos que el queloide es una mitosis excesiva, una mitosis descontrolada va a tener menos controles. Entonces, esta etapa, si yo tengo mucha división mitótica, esta etapa, digamos, va a tener menos control o tengo menos capacidad de control. Y esto es sencillo. Pongámonos en la cabeza este ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una empresa que tengo 5 empleados y tengo otra empresa que tengo 100 empleados. ¿Cuál va a ser más fácil de controlar? ¿Va a ser más fácil de controlar 5 empleados o va a ser más fácil de controlar 100 empleados? Bueno, la respuesta directa sería, si yo tengo 5 empleados, es mucho más fácil de controlar que si tengo 100 empleados. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando tenemos una mitosis descontrolada, pierdo la capacidad de control, entonces me pueden escapar copias anómalas y esas copias anómalas pueden llegar a producir lo que se llama un cáncer. algún error, la célula tratará de corregirlo. Por otro lado, si no lo encuentra, Bien, y eso es otra cosa importante. En un primer momento, en un primer momento, si hay una célula anómala o que pinta que se está multiplicando de manera anómala, la célula misma intenta revertirlo. Pero imagínense, si yo, como decíamos en el caso del cáncer, si yo tengo unas células que se van multiplicando, y multiplicando, 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 y no doy abasto a controlar eso, se me escapa una, se me escapa dos, no pasa nada. Se me escapan 50 células y ahí sí hacemos destrozo. ¿Se entiende?
pasará a la fase M, la fase de la Bien, una vez del control en G2, pasamos a la mitosis, directamente a la mitosis, que creo que en este video lo dividir en 5 fases, en vez de profase, metafase, anafase y telofase, la dividen en profase, pro-metafase, metafase, anafase y telofase. mitosis. En esta fase la célula se dividirá en dos células distintas. Estas nuevas células, llamadas células hijas, serán copias exactas de la célula que les dio origen. Esto es así. Bien, esto es lo que veíamos recién en el Power. La mitosis es duplicativa y va a dar dos células hijas idénticas. Bien, es como para, voy marcando algunas cosas para que les quede como que son importantes. La idea de estos videos es que mostrarles qué es lo importante, ¿no? Ya que tendrán una copia perfecta del ADN de la célula madre. ¿Pero cómo ocurre esto? Veamos. Así como el ciclo de vida de la célula tiene distintas etapas, la mitosis tiene distintas fases. Dependiendo de la fuente, esta puede ser dividida en 4 o 5 fases distintas. Bien, lo que aclarábamos recién. Las 4 fases son profase, metafase, anafase y telofase. Y si se la divide en 5 fases son profase, pro-metafase, anafase y telofase. Nosotros la vamos a llamar por las 4 fases comunes que son profase, metafase, anafase y telofase. La profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas fases se dan en orden secuencial y darán como resultado la creación de dos nuevas células. Veamos cómo funcionan. Al inicio de la mitosis, en la Bueno, fíjense, previo a la profase, como habíamos dicho anteriormente, teníamos la interfase, que era la multiplicación, que era ese ciclo de G1S, G2. G1, crecimiento celular, 2, multiplicación de los cromosomas, G2 es, perdón, multiplicación de los cromosomas, y G2 es la revisión de esa copia y ya la preparación del cromosoma, de los cromosomas para dividirse. Y entonces, cuando se empieza cuando termina esa preparación, empieza la profase. fase, el ADN en el núcleo de las células se empieza a condensar, formando unas estructuras en forma de X llamadas cromosomas. Los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas, estas dos que vemos en la pantalla. Cada una de estas contiene el mismo material genético y ambas están unidas en esta zona que se llama centrómero. Adicionalmente, durante la profase, dos estructuras llamadas centrosomas se ubican en los polos opuestos de las células. Mientras se mueven a sus posiciones, los centrómeros empiezan a liberar una serie de microtúbulos para formar el huso acromático. En simple, el huso acromático es como una red que servirá de esqueleto a la célula y además permitirá la organización y manipulación de los cromosomas. En la prometafase, la membrana del núcleo se desintegra y algunos microtúbulos del huso acromático se conectan con el centrómero de los cromosomas por cada uno de sus lados. Luego, en la siguiente fase, los microtúbulos organizan los cromosomas en una línea y se preparan para separar a las cromátidas hermanas. Bien, hago un parate acá. En la profase, a ver si tengo por acá, pip, 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 acá. En la profase, nosotros vamos a ver que aparece estos centrosomas formando parte de los polos mitóticos o de los polos, aparecen los usos acromáticos, bien, que son el esqueleto y la manipulación de cromosomas, son los que después van a traccionar de estos cromosomas. Bien, y nosotros en la profase veíamos que en esa profase esta envoltura nuclear desaparecía. Ahora en el video vamos a ver que esta profase termina acá y en la prometafase es cuando se desintegra la envoltura nuclear. Pero bueno, para que lo sepan, nosotros tomamos en cuenta que en la profase digamos, la profase finaliza cuando se desintegra la membrana nuclear. De los cromosomas. En la prometafase, la membrana del núcleo se desintegra y algunos microtúbulos del huso acromático se conectan con el centrómero de los cromosomas por cada uno de sus lados.
Luego, en la siguiente fase, los microtúbulos organizan los cromosomas en una línea y se preparan para separar a las cromátidas hermanas. Recordemos que cada cromosoma en esta etapa está formado por dos cromátidas idénticas, que son réplicas exactas del mismo ADN. En la anafase se separan los cromosomas en sus dos cromátidas hermanas y cada una de ellas es alada a un polo opuesto de la célula. Así, en cada lado de la célula habrá un juego completo del ADN de la célula madre. Asimismo, los microtúbulos que no están conectados a las cromátidas empezarán a empujarse, produciendo que la célula se agrande y alargue. Finalmente, en la telofase, dos núcleos se forman alrededor de cada uno de los juegos de cromosomas. Bien, en esta telofase, una vez que se crearon los núcleos, ya digamos que apareció de nuevo la envoltura nuclear, ya la célula queda lista para estrangularse y dividirse. Creando así dos núcleos diferentes. Cada uno de ellos tendrá el ADN completo de la célula madre. Asimismo, la célula se dividirá, formando así dos células hijas. La mitosis es la forma más común de reproducción de las células y sucede tanto en organismos unicelulares como una bacteria, hasta en organismos multicelulares como nosotros. De hecho, aproximadamente 2 billones de células se replican de esta manera en nuestro cuerpo cada día. Así, este proceso es uno de los más importantes de nuestra vida. La otra forma de reproducción de la célula es la meiosis. Bien, vamos a bajar acá el video porque ya, como ustedes ven, ya está por terminar. Bien, algo importante. La mitosis nosotros lo vemos en las células eucariotas. Para no generar confusión, la fisión binaria en la cual se divide en una procariota en dos células iguales es parecido a una mitosis, ¿tá? Pero nosotros veíamos el proceso como fisión binaria, ¿tá? Para distinguir, primero porque digamos, no es igual el proceso ya debido a que las fases de división de la procariota van a ser distintas por el hecho primordial de que las células procariotas no tienen núcleo definido. Entonces, no estoy tan de acuerdo en el video que la mitosis sea lo mismo que una fisión binaria, y la fisión binaria es el medio o el mecanismo de división de las células procariotas. ¿Tá? Eso quería aclararlo para que no genere confusión. Nosotros en el video vamos a verlo de esta manera. En el examen lo vamos a ver de esta manera. Las procariotas se van a dividir por fisión binaria y las eucariotas por mitosis. Hablando siempre de células somáticas. Cuando hablamos de células que no son somáticas, o sea, que células sexuales, hablamos de meiosis. ¿Bien? Hecho esa aclaración, hago una pequeña pausita y les muestro el video de meiosis. Bueno, y ahora vamos con la meiosis, ¿eh? Vimos en el anterior video, donde hablamos sobre la mitosis, vimos que esta no era la única forma en la que se divide una célula. También existe la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular en donde, a partir de una célula diploide, es decir, una célula que contiene 46 cromosomas, la mitad de ellos maternos y la otra mitad paternos, se obtienen células haploides, es decir, células que contienen la mitad de sus cromosomas, o sea, 23. Para hacer esto más fácil de entender, en este video representaremos a la célula diploide con dos cromosomas, uno paterno y el otro materno, y a la célula haploide con dos cromátidas. En la meiosis se produce una sola duplicación del ADN, por eso vas a ver a la célula diploide con 4 cromosomas en vez de 2, porque se duplicaron. Luego de la duplicación del ADN ocurren dos divisiones sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Bien, entonces como veíamos en lo que es la espermatogénesis y en la ovogénesis, partíamos de células de 46 cromosomas, que en la meiosis 1 iban a quedar dos células de 23 cromosomas y en la meiosis 2 iban a quedar cuatro células de 23 cromosomas cada una. Empecemos por la meiosis 1. Esta consta de 4 fases, las cuales son: profase 1. En esta fase, el material genético anteriormente duplicado se condensa, formando así las cromátidas, para que luego estas se unan con otras cromátidas idénticas. Son idénticas porque, como vimos antes, se duplicaron. A todo esto, el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran y los centriolos se mueven a los polos de la célula. Luego de esto, los cromosomas homólogos, es decir, los cromosomas de la madre y los cromosomas del padre, se aparean,
En otras palabras, se unen. Cuando pasa esto, se produce el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. Este intercambio de material genético es lo que permite la variabilidad genética y es lo que se llama recombinación de cromátidas. Este proceso de recombinación lo que produce es que cada cromosoma tenga un poquito del otro, entonces genera una mayor variabilidad de la especie. Este proceso se denomina entrecruzamiento o crossing over. Metafase 1. En esta fase, los dos pares de cromosomas homólogos apareados se acomodan en el plano ecuatorial de la célula, para que luego los huesos mióticos se les unan a los centrómeros de cada cromosoma, es decir, al centro de cada cromosoma. Anafase 1. En esta etapa, los microtúbulos que forman el hueso miótico se acortan, haciendo que los cromosomas homólogos se separen, yendo cada uno hacia un polo opuesto de la célula. Fíjense, otra diferencia importante, la primera diferencia con la mitosis, primero que son distintas, ¿no? Pero la primera diferencia que había era, el proceso era parecido, era de duplicación, formación de cromosoma. La primera diferencia que había era que los cromosomas, en lugar de mantener la información, cruzaban información, el crossing over o el entrecruzamiento de información. La segunda diferencia es que eso era en las primeras etapas, en la profase 1. Y en la anafase 1, fíjense, en vez de ir una cromátida o cromátina hacia los polos, va el cromosoma entero. ¿Ven la diferencia? En este caso, en la anafase 1 van los cromosomas enteros, a diferencia de la mitosis que va una cromátida. O sea, ¿qué es una cromátida? Esto es una cromátida. Bueno, acá fíjense que va todo el cromosoma entero. O sea, bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Esta separación se produce al azar, es decir, que las células hijas van a recibir información paterna o materna en forma aleatoria. Telofase 1. En esta fase, los cromosomas llegan a los polos de la célula para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. Luego de esto ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Bien, esto sería el pasaje de, por ejemplo, de ovocito 1 a ovocito 2, o espermatocitos primarios a espermatocitos secundarios. Las dos células que se originaron tras la meiosis 1 tienen cada una un par de cromosomas homólogos, o lo que es lo mismo, cada célula tiene un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Sin embargo, estos cromosomas maternos y paternos no son iguales a los de la célula original, porque, como vimos antes en el crossing over, los cromosomas homólogos intercambiaron material genético. Pero acá no termina la cosa. Como vimos antes, está la meiosis 1, que es la que acabamos de ver, y después está la meiosis 2, que es la segunda parte del proceso de división meiótica. La meiosis 2 se realiza a partir de las células resultantes de la meiosis 1, pero no te agobies, que este proceso es casi idéntico a la mitosis. La meiosis 2. Bien, entonces, meiosis en general es reductiva, porque pasa de 46 cromosomas a 23 cromosomas. De una célula de 46 cromosomas nos termina dando 4 células de 23 cromosomas. La meiosis 1 es reductiva, reduce la cantidad de cromosomas a la mitad, de 46 pasa a tener 23, y esos 23 van a estar recombinados, que es lo que decía acá el muchacho en el video, va a haber una recombinación, y en la meiosis 2 va a ser parecido a una mitosis, o sea, esos 23 cromosomas se van a duplicar, pero dando 4 células de 23 cromosomas. ¿Bien? No 4 células de 46, sino 4 células de 23 cromosomas. Consta de 4 fases, las cuales son: profase 2. En esta fase el nucleolo. Bueno, y acá estamos viendo lo que es la meiosis 2, ¿no? La meiosis 2 que es parecida a una mitosis. Y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centríolos se mueven a los polos de la célula, y a partir de ellos comienza a formarse hueso miótico. Metafase 2. En esta etapa, los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial, para que luego los huesos mióticos se les unan a los centrómeros. Suena medio raro como lo dice, pero bueno, lo que está hablando ahí es de los usos meióticos. Cuando se alinean en el plano ecuatorial, se llaman usos meióticos, por la meiosis. De los cromosomas. Anafase 2. En esta etapa, los microtúbulos que forman el hueso miótico se acortan, haciendo que las cromátidas que componen a los cromosomas se separen, yendo cada una hacia un polo opuesto de las células. Telofase 2. En esta última fase, las cromátidas llegan a los polos de las células,
para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. Ya a este punto, la célula comienza con la citocinesis, y así, a partir de una única célula diploide, se generaron 4 células haploides, genéticamente diferentes a la célula original y entre ellas. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras a like y lo compartieras con alguien que... Bien, 2 segunditos. Bien, entonces, finalmente tenemos que la meiosis es un proceso de reducción cromosómica a la mitad, pero sin perder la información genética que mantienen los rasgos estructurales y funcionales del organismo. Lo que va a mantener es básicamente la variabilidad de la especie. ¿Bien? Mantiene la variabilidad de la especie, producto de que en la meiosis 1 había un intercruzamiento y que en la anafase 1, en vez de pasar una cromátida, pasaba el cromosoma entero a los polos. ¿Bien? Las fases son iguales, profase, metafase, anafase y telofase. Lo mismo que en la mitosis, nada más que se comportan de manera diferente. Entonces, bueno, como dice acá, perdón 2 segunditos. En la meiosis 1 se parte de una célula diploide de 46 cromosomas y de esta diploide se obtienen 2 células, pero con la mitad de la carga genética, o sea, 2 células con 23, 2 células con 23 cromosomas. Bueno, un poco lo que ya explicó este chico en el video, en la meiosis 2 es conocida como fase duplicativa de la meiosis y se asemeja a una mitosis. Se forman 2 individuos enteros duplicando el ADN. Un poquito lo que explicó el muchacho. Finalmente, después de la mitosis 1, perdón, de la meiosis 1 hay una citocinesis, después de la meiosis 2 hay una citocinesis. Entonces, meiosis 1, fíjense, tenemos 2 cromosomas, bien, en la profase 1, 2 cromosomas que se entrecruzan para tener una mayor variabilidad genética y para tener un poco del papá y un poco de la mamá, que todos los cromosomas tengan un poco de la mamá y un poco del papá. En la metafase 1 aparece el alineamiento en el plano ecuatorial, el alineamiento en el plano ecuatorial. En la anafase 2, en vez de llevarse una cromátida, se lleva el cromosoma entero hacia los centríolos, hacia los polos de la célula, y en la telofase 1 se aparecía nuevamente la envoltura nuclear para producirse luego la citocinesis. Entonces, de 46 cromosomas que teníamos, nos quedaban 2 células de 23 cromosomas, con el material recombinado. Entonces ahora, después de esta citocinesis, va a aparecer la meiosis 2, que es parecida a una mitosis. Tenemos una profase 2, en la cual arrancamos con estas 2 células de 23 cromosomas. Bien, estos cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial meiótico, y estos centríolos, a través de los usos meióticos, van a traccionar ahora sí de la cromátida y van a llevar las cromátidas a los polos celulares en la anafase 2. Bien. En la metafase, entonces, alineación en el plano ecuatorial. En la anafase, separación de estas cromátidas. Anafase 2, estamos hablando, porque es meiosis 2. Y en la telofase 2, ¿qué va a pasar? En estas cromátidas aparece nuevamente la envoltura nuclear para dar 4 células de 23 cromosomas. Bien. Esta es la recombinación genética. Va a haber esto es una cromátida. Va a haber cromátidas que no van a estar recombinadas y va a haber cromátidas que sí van a estar recombinadas. Bueno, esto es lo que habla del entrecruzamiento. Esto es el entrecruzamiento o el crossing over. Bueno, los entrecruzamientos, eventos críticos en la primera división meiótica, en meiosis 1, y consisten en el intercambio de segmentos de cromátidas entre el par de cromosomas homólogos pareados. Bien. Segmentos de cromátidas se rompen e intercambian al tiempo que los cromosomas homólogos se separan. Mientras ocurre la separación, los puntos de intercambio se unen de manera temporal y constituyen una estructura similar a la letra X, que sería un quiasma. Cuando se habla de quiasma, esto es un quiasma. Bien, esto es un quiasma porque es un entrecruzamiento. Los quiasmas son entrecruzamientos, donde se cruzan las cromátidas.
Bueno, básicamente sería esto. Inicia con el par pareado. Entonces todo esto sería meiosis uno. Fíjense que quedan finalmente, van a quedar, bueno, dos células. Van a quedar dos células de 23 cromosomas. Bien, van a quedar dos células de 23 cromosomas. Y después, se reduce porque acá teníamos 46 y terminaba dando una célula de 46, terminaba dando dos de 23. Y finalmente estas dos de 23 van a terminar dando otras dos células de 23 cromosomas en la segunda división meiótica. Y fin. Bueno, gente, vamos a dejar de compartir. Espero les haya servido. Cualquier inconveniente, estamos hablando. Un abrazo gigante y nos vemos.